Me siento, me siento gozoso, hermanos, de estar en esta mañana acá, nervioso. Se siente diferente tan solo estar acá un miércoles a un domingo. Pero bueno, que sea nuestro Señor Jesucristo trayendo la palabra, ¿verdad? Que yo solamente sea un instrumento más para Él. Amén. Hermanos, antes de comenzar la palabra, antes de comenzar a leer la Biblia, quisiera traer primero unas palabras para entrar en contexto. ¿Amén? ¿Cuántos conocen, hermanos? ¿Cuántos tienen algún familiar que cuando los vuelve a ver, a ustedes, les vuelve a contar la misma historia o les vuelve a hacer la misma pregunta? A mí me pasa, hermanos, y cada vez que eso me pasa es como, ay, ya viene otra vez con la misma pregunta. ¿Verdad? Ven, son personas que tal vez no saben quiénes son, no tienen esa dificultad, pero tienen una dificultad para recordar ciertas cosas, ¿verdad? ¿Ven? Y hoy, hermanos, hoy en día es muy fácil para nosotros, con esto de la tecnología, tener notificaciones, tener recordatorios, que nos esté avisando, ¿verdad? Es muy fácil poner una alarma, decirle, hey Google, pon una alarma, a las 8 de la noche tengo que sacar la basura. Ven, a las 8 de la noche está sonando la alarma, ¿verdad? Nos olvidamos de eso. Y antes era más difícil, antes eran agendas, papelitos, post-its. La gente no era tan olvidadiza como hoy, ¿verdad? ¿Y por qué, hermanos? Porque la tecnología nos ha hecho perezosos, ¿sí? La tecnología nos ha hecho perezosos, el tiempo parece que pasa más rápido, y gracias, hermano. El tiempo parece que pasa mucho más rápido. Son las mismas 24 horas que hace 80 años, pero parece que pasa volado el tiempo, ¿sí? Y es por esto, hermanos, por la tecnología, ¿sí? El mundo, el diablo nos quiere robar ese tiempo, ¿verdad? Nos quiere hacer olvidar las cosas, nos quiere hacer olvidar la palabra de Dios. Y antes de venir a la palabra, hermanos, estuve investigando un poco, se escucha como un ruido, ¿verdad? Estuve investigando un poco sobre la amnesia, sobre este síndrome, ¿verdad, hermanos? Y no es una enfermedad. Como tal, la amnesia no es una enfermedad, al contrario del Alzheimer, que sí es una enfermedad. La amnesia dice por acá, es un estado por el que una persona puede pasar o se puede encontrarse incapacitado para recordar hechos, información o experiencias del pasado. Es conocido como el síndrome amnésico. Y hermanos, esta palabra síndrome, tampoco soy muy afín con la medicina y todo esto. Y me di la tarea de investigar qué es el síndrome. El síndrome dice que es una patología. No es una patología, no es una enfermedad. ¿Sí? Y según la RAE, el síndrome dice es un conjunto de síntomas característicos de una enfermedad. No es la enfermedad o un estado determinado. Básicamente es una condición, ¿verdad? Normalmente las personas con síndrome amnésico saben quiénes son, ¿verdad? Ellos saben quiénes son, pero tienen dificultades pues para incorporar nueva información, para generar recuerdos o pueden llegar a generar recuerdos falsos de los que ya tenían. Y el Alzheimer, no, el Alzheimer sí es una enfermedad. Hoy, hermanos, me basé en este mensaje tomando de referencia el mensaje predicado por nuestro hermano Branham en el 64, llamado Amnesia Espiritual, ¿verdad? Es este librito, hermanos. Los invito a pedírselo a nuestro hermano Hersing, ¿verdad? Es
un excelente mensaje, un mensaje lleno del Espíritu Santo, hermanos. Los invito a que lo puedan leer, hermanos, si no lo han leído. Ahora sí, hermanos, dicho esto, pongámonos de pie y abramos nuestra palabra, nuestra Biblia en 2 de Pedro 3, verso 1 y verso 2. Ven, me dicen cuando lo tienen, amén. Amén. Dicen, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Y pongan atención al 2, hermanos. Para que tengáis memoria de las palabras que antes fueron dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Amén. Y vamos a Judas 1, unas paginitas más adelante. Judas 1:17. Dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor Jesús, Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que tú nos has dado, Señor, de poder presentarnos hoy acá, Señor, de Padre, poder levantarnos, Señor, alistarnos y poder tomar nuestra palabra, nuestra Biblia, Señor, tu palabra, y venir hoy acá, Señor, a congregarnos, Padre, como hermanos, Señor, juntos en un mismo espíritu, Señor, y aún los hermanos que están desde la transmisión, Señor, Padre, que han hecho el esfuerzo, Señor, que han sentido en su corazón conectarse, Señor. Padre, gracias por estos medios que tú nos das, Señor. Padre, bendice tu palabra en esta mañana, Señor, que no sea yo, Señor, trayendo estas cuantas palabras, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo hablando por medio de este hombre, Señor, que yo solamente sea un instrumento más, Señor, Padre, para tu servicio. Y Padre, que cada hermano, cada hermana que está hoy presente pueda disponer su corazón para poder recibirte, Señor Jesús. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Padre, y toma tú el control en esta mañana, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Pueden sentarse. En los versos que leímos antes, hermanos, nuestros hermanos Pedro y Judas, y no Judas el que vendió a Jesús por 30 piezas de plata, Judas el hermano de sangre de Jesús, ¿verdad? Si recordamos en Mateo 13:55 dice que que Jesús tuvo 4 hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas, y 2 hermanas más que se desconocen los nombres, ¿verdad? Entonces, nuestros hermanos Pedro y Judas están haciendo de notificación de nuestros celulares. Están haciendo de esa alarma por medio de la palabra. Nos están recordando algo, hermanos. Cuando leemos estas cartas de Pedro y Judas, no decimos, ay, ya está, ya viene Pedro otra vez a contarnos lo mismo. Ya viene Judas a contarnos de nuevo lo mismo. No, hermanos, porque no los estamos escuchando, estamos leyendo la palabra. Amén. Pero nosotros leemos la Biblia y pasamos por esos pasajes y decimos, ya leí esto, mejor no lo voy a leer otra cosa porque ya leí esto, ¿verdad? Y Pedro y Judas tienen la revelación por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de Dios, de dejarnos estas cartas y decirnos, hermanos, recuerden estas cosas. Amén. La Biblia la debemos estar leyendo a diario. Hoy, estos meses estamos con el proyecto Biblia, Jóvenes Sal y Luz, donde estamos leyendo la palabra, unos cuantos capítulos de lunes a viernes. Amén. Y es bueno, hermanos, estar escuchando esto, estar recordando estas cosas, aunque ya hayamos leído la Biblia 5 veces. No importa, hermanos, volvamos a leerla, volvamos a escucharla. Amén. Y porque hermanos, esta palabra
que ustedes tienen en sus regazos, en sus manos, es el recordatorio que nuestro Señor Jesucristo, que Dios nos dejó. ¿Ven? Debemos acercarnos a la palabra, debemos acercarnos a la Biblia y estudiarla, hermanos, aprender más de Dios. Amén. Que Dios nos revele su palabra. Hermanos, no, muchas personas toman su Biblia y empiezan a hacer estudios, y empiezan con teologías, y empiezan a interpretar ellos mismos la palabra que está ahí. Y no debe ser así, hermanos. Nosotros cuando leemos esta palabra, necesitamos orar primero para que Dios nos dé esa revelación. Amén. Que Dios nos dé la revelación que Él tiene para nosotros, que Él quiere darnos a nosotros por medio de su palabra. Amén. Y para eso, hermanos, debemos primeramente disponer nuestros corazones. Debemos tener una gran disposición, no solamente para leerle, aprender cosas nuevas, sino para recordar también lo que ya aprendimos. Amén. El alejarnos, hermanos, de los servicios, de estos servicios dominicales, alejarnos de la palabra, de la Biblia, de los estudios, de nuestras oraciones. Hermanos, con eso lo único que vamos a hacer es dejar de recordar. Es dejar de recordar lo que Dios tiene para nosotros. Y mucho menos aprender cosas nuevas que el Espíritu Santo nos quiere revelar. ¿Amén? No nos estamos alimentando si nos alejamos de esto, hermanos. Y al no alimentarnos, ¿qué pasa? ¿Qué sucede, hermanos, cuando no comemos? Nos morimos, ¿no? Llega un punto que el cuerpo se consume a sí mismo y se muere, hermanos, porque no nos estamos alimentando, no estamos tomando esos nutrientes que necesitamos. Amén. Y acá, hermanos, en la Biblia están los nutrientes que nosotros necesitamos por medio de la palabra que nuestro Señor Jesucristo trae, por medio de nuestro hermano Eric, de nuestro hermano Leyman, de la persona que se para acá, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo está trayendo ese alimento y no debemos de alejarnos de estas cosas. Y ahora, hermanos, si asistimos, si venimos a los servicios, si leemos la Biblia y si asistimos, hermanos, y salimos y decimos no aprendimos nada nuevo, pues pudiera ser que no aprendiéramos nada nuevo, hermanos. No importa, pudiera ser que no aprendiéramos nada nuevo, pero estamos recordando algo. Amén. Estamos recordando algo que ya aprendimos y hemos olvidado. ¿Sí? Y nuestro hermano Pedro y nuestro hermano Judas nos dicen, tengáis memoria, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas. Amén. Debemos recordar, hermanos, ¿cuántos recuerdan el mensaje de nuestro hermano Luis Urrego? ¿Sí? ¿Cuántos recuerdan el mensaje de nuestro Leyman el miércoles pasado? ¿Cuántos recuerdan las palabras que dijo nuestro hermano Eric este miércoles pasado? ¿Sí? Y eso, hermanos, son mensajes nuevos y tal vez no nos recordamos de las cosas que ellos dijeron, ¿verdad? ¿Sí? O sea, son mensajes de este mes y ya lo olvidamos, hermanos, porque nuestra mente tiene tantas cosas, estamos pensando tantas cosas a diario que se nos pasa muy rápido. Omitimos recordar las cosas que ya se nos fueron dichas. ¿Amén? Pero si vamos a aquella tienda, hermanos, a comprar unos zapatos y está sonando una canción y escuchamos toda la canción, pasamos todo el día cantando la canción, ¿verdad? Cuidado con eso, hermanos. Cuidado. Amén. Por ejemplo, el inglés, hermanos, ahorita los que no saben, estoy preparándome, estoy estudiando inglés y tengo que estar a diario practicando, tengo que estar a diario tomando los libros, leyendo, escuchando, recordando lo que ya aprendí para que no se me olvide. He escuchado muchas veces de personas que han aprendido algún idioma, normalmente el inglés, y con el tiempo no han tenido la posibilidad o no han hecho el esfuerzo por practicar tanto. Y han dicho, necesito practicar más, estoy olvidando el inglés. Eso con algo que estamos aprendiendo acá en la carne, hermanos.
pero que con lo que ya aprendimos de nuestra palabra, de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Debemos de estarla recordando, hermanos. Olvidamos la fidelidad de Dios, olvidamos esas promesas, olvidamos sus mandamientos que Él ya nos enseñó, hermanos. Y es que, hermanos, el diablo sabe cómo seducirnos, ¿sí? El diablo sabe cómo seducirnos, sabe cómo engañarnos y alejarnos cada vez más de la verdad. De esa verdad que ya aceptamos en nuestros corazones, que quizás en aquel campamento donde estuvimos, hermanos, en ese fuego, en ese avivamiento, recibimos en nuestros corazones y pasado el tiempo ya lo olvidamos. ¿Ven? Porque el diablo sabe cómo seducirnos. El diablo sabe cómo hacernos olvidar las cosas que ya aprendimos de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Dice por acá, la palabra, hermanos, la palabra tiene el poder de enseñarnos cosas nuevas, ¿sí? Pudiéramos haber leído esta Biblia, como les dije antes, 5, 10 veces, de Génesis hasta Apocalipsis, y cada vez que la leamos, vamos a aprender algo nuevo, hermanos. ¿No les pasa que cuando han visto una película y la vuelven a ver, ven detalles que no vieron la primera vez? A mí me pasa, y me pasa un montón, y eso que no me gusta ver películas 2 veces. Pero nos pasa, hermanos, cada vez que leamos un versículo, si tomamos un versículo de la palabra y lo leemos una y otra y otra y otra vez, hermanos, la luz se va ampliando y esa revelación que tiene Dios para nosotros, hermanos, si hemos orado, si le hemos dicho a Dios, Señor, revélanos esta palabra en nuestros corazones, cada vez va a ser más amplia esa luz, con un versículo, hermanos, y ahora con toda la palabra. Amén. Escuchar un mensaje nunca va a ser una pérdida de tiempo. Es una ganancia, hermanos. Amén. Incluso si no aprendemos nada nuevo, necesitamos que se nos recuerde. ¿Sí? Podemos, y hermanos, el estar recordando estas cosas nos da la posibilidad, nos da esa autoridad, ese poder para hablar con autoridad delante del diablo, delante de Satanás. Amén. Se nos ordena recordar, hermanos, porque el diablo sabe, hermanos, el diablo sabe la palabra posiblemente más que ustedes, posiblemente más que aquellas personas estudiadas. El diablo se conoce desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, hermanos. Y el diablo viene con su palabra. Y nosotros estar recordando esta palabra nos da el poder para hablar con autoridad delante del diablo. Vayamos a 2 de Pedro 1:10, hermanos. Segunda de Pedro 1, verso 10 al verso 12. Y nos vamos a detener acá por un momento. Así que mantengan sus Biblias abiertas, hermanos. Dice 2 de Pedro 10. Vamos a buscarlo en la Biblia, hermanos. Segunda de Pedro 1, verso 10 dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Amén. Hagamos un viaje en el tiempo, hermanos. Ahorita estamos en los últimos capítulos de la Biblia, pero vayamos hasta Génesis. Amén. No vayan a sus Biblias. Vamos a un ejemplo, al ejemplo de Adán y Eva, hermanos. Amén. Vamos a hacer un viaje en el tiempo. Adán y Eva, ellos estaban en el huerto del Edén, ¿sí? Y en cierto momento, estando en el huerto,
Adán y Eva olvidaron por unos segundos quiénes eran. Olvidaron por unos segundos la palabra que Dios les había dado. Y ellos, hermanos, Adán y Eva, se salieron de su vocación. Y no es una vocación como la conocemos hoy en día, de una profesión, de una carrera que estamos cursando en la universidad. Esa vocación que dice la palabra es un llamado. ¿Ven? Se salieron de su llamado, de esa vocación, y olvidaron la elección que habían hecho cuando hicieron caso a las palabras de la serpiente. ¿Sí? Olvidaron quiénes eran. Dice el verso 11, hermanos, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Adán y Eva olvidaron quiénes eran. Y llegó la serpiente, Satanás, hermanos. Llegó Satanás con un fuerte golpe. Y Adán y Eva, ¡plá! Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol de huerto del Edén. ¿Verdad? Y les tiró un derechazo, hermanos. Y Eva, que fue de la que el diablo, la serpiente, atacó primero, ¿verdad? Eva se protegió, hermanos, y se resguardó del golpe que Satanás le dio, ¿verdad? En Génesis 3, verso 2 y 3, dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, ¿ven? Pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Ven? Entonces, llega Satanás, llega el diablo y le tira el derechazo a Eva. ¿Ven? Con que Dios os ha dicho. Y Eva se protege. No, no es eso lo que ha dicho. ¿Ven? Y entonces la serpiente, viendo que Eva se cubrió, ¿verdad? Y fue un fuerte golpe que le tiró. Entonces, ya le tiró con la derecha, entonces ahora sigue con la izquierda, ¿verdad? Y dice entonces la serpiente a la mujer, no moriréis, Eva, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Y le mandó el zurdazo Satanás a Eva, hermanos. Y Eva no pudo hacer nada, no se pudo proteger. ¿Sí? Eva no se pudo proteger y probó el fruto y le dio también a su marido. Amén. Le dio a Adán. Y ellos, hermanos, olvidaron quiénes eran. El golpe que Satanás le dio a Eva y a Adán fue tan fuerte, hermanos, que les dejó una conmoción, que les dejó una herida en su cabeza. Y no podían recordar quiénes eran. Adán y Eva no podían recordar quiénes eran del golpe tan fuerte que Satanás les dio. Amén. Y esto, hermanos, estos golpes nos pueden llevar a este síndrome que les hablaba antes, al síndrome de amnesia, ¿sí? Y recuerdo ahorita un ejemplo de un boxeador, hermanos, que recibió unos golpes tan fuertes que su cuerpo quedó cuadraplégico, ¿verdad? Y él no tiene Alzheimer, pero tiene amnesia, tiene dificultad para recordar hechos que ya vivió y para retomar información nueva. ¿Sí? Y esto, hermanos, esto de Génesis 3:2 me hace pensar en esto, en una pelea de box, estando Satanás y Eva en el ring de boxeo, y Satanás con un derechazo y Eva protegiéndose y le manda el zurdazo. ¿Ven? Pero Eva no pudo hacer nada y hermanos, la tiraron a la lona. Y de un solo golpe, Satanás tiró a Eva y tiró a Adán, a los dos. ¿Ven? Y como en el ring de boxeo, Satanás o el contrincante en un ring de boxeo
Cuando el oponente está tirado en la lona, no lo saca de la lona, sino que entran sus médicos, entra su cuerpo auxiliar a ayudarle y a sacarlos de la lona, ¿verdad? Porque no pueden caminar, no pueden levantarse. Y entonces, después de que Satanás le da estos fuertes golpes a Eva y a Adán, Dios los sacó del huerto del Edén. Dios los sacó del huerto del Edén, los sacó del campo de batalla. ¿Sí? Hermanos, y algo interesante acá. Adán y Eva tenían solamente un versículo que cumplir. Solamente tenían un versículo con el que defenderse. ¿Sí? Y olvidaron por un segundo ese versículo. Tan solo un versículo, hermanos, olvidaron y fueron derribados, hermanos. Ahora nosotros tenemos esta palabra, hermanos. Tenemos esta palabra, no me acuerdo ahorita cuántos versos son. No lo tengo anotado, por acá lo tengo anotado. Vamos a ver. 31,187 versos tenemos nosotros para defendernos del enemigo, hermanos. Amén. 31,187 versos con el que podemos protegernos de esos golpes tan fuertes que trae Satanás hacia nosotros, hermanos. Y muchas veces no recordamos ni uno. No recordamos ni uno. Y por eso el diablo nos tiene tirados en la lona tantas veces. Amén. Adán y Eva solamente tenían un verso, hermano, y lo olvidaron. Y fueron sacados del huerto del Edén. Hermanos, debemos estar recordando esta palabra de Dios para que el enemigo no nos tire, hermanos, para que el enemigo no nos saque de la batalla. Amén. Y regresemos a segunda de Pedro 1:2, hermanos. Ya leímos el 10, leímos el verso 11. Vamos al verso 12. Amén. Dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Amén. Amén. Dice, no dejaré de recordaros estas cosas, hermano, porque vio Dios que somos olvidadizos. Vio Dios que Adán y Eva, que tan solamente tenían un versículo que recordar, olvidaron, hermanos. Y ahora nosotros con 31,000 y tantos versos los vamos a olvidar, hermanos. Y nos dice por medio de Pedro, recuerden estas palabras que ya fueron dichas. Recuerden esto, porque si no van a ser derribados, van a ser golpeados y van a ser tirados a la lona. Amén. Y tuvo que venir Dios, hermanos, en su forma de hijos, a redimirnos y a recordarnos de dónde somos. A recordarnos Génesis 1:26, donde nos hizo conforme a su semejanza. Amén. Y nos dejó un recordatorio, hermanos. Nos dejó una alarma que hoy está sonando para que nos despertemos. Una alarma llamada Biblia. Amén. Su voz, hermanos, nos dejó un recordatorio que podemos estar consultando a diario, hermanos. Y muchas veces, y me encanta el testimonio que había dado nuestro hermano Leyman hace unos cuantos días, hermanos, que él estaba orando a Dios para que le ayudara en sus trabajos, porque había dejado y le pesaba, había dejado a un lado la palabra, no la consultaba. ¿Ven? Y recuerdo eso, hermanos, y cómo el diablo puede atacarnos por ahí. Amén. Hermanos, yo soy muy malo contando historias. Soy muy malo contando historias, pero les tengo una historia. Y esa fue la historia de la que me inspiré
para poder desarrollar este mensaje. Amén. Leyendo esta historia, fue también la que me inspiró para ponerle el título a este mensaje. Perdón, no les dije cómo se llama. El mensaje se llama Hijos del Rey como esclavos. Amén. Y tal vez con este título ya podrán saber cuál historia les voy a contar, ¿verdad? Amén. Ese esclavo que era hijo del rey. ¿Ven cuántos conocen la historia? ¿Ven? Bueno, yo soy muy malo contando historias, así que me disculpo. Había, hermanos, alguna vez en un campo, ¿verdad? En una plantación, habían unos esclavos que habían sido traídos de África hacia Estados Unidos, ¿verdad? Para trabajar en las plantaciones. Y un día de esos llegó un agente de ventas, ¿verdad? Porque los esclavos antes eran como vender un carro, ¿verdad? Llegabas a la agencia y decían, ¿cuánto me vendes este? Y te vendían al esclavo. ¿Ven? Así era, hermano. Así de cruel era. Y entonces llega el agente de ventas a esta plantación, ¿verdad? Y le consulta al administrador y le dice, ¿cuántos esclavos tienes acá? Y le dice, alrededor de 100 esclavos. Y están a la venta, los estás comercializando. Les dice, sí, claro, puedes pasar a verlos, ¿verdad? Como que si fueran una galería, hermanos. Puedes pasar a verlos. Y entonces pasa el agente, el vendedor, a ver a los esclavos y ve a todos los esclavos tristes, hermano. Los ve afligidos, encorvados, haciendo las tareas muy tristes. Esclavos donde tenían que azotarlos para que pudieran trabajar. Pero por allá, hermanos, por allá a unos cuantos metros, el agente vio algo. Vio a un esclavo alegre, gozoso, erguido, hermanos, con su frente en alto, ¿sí? Y este agente de ventas le pregunta al administrador, ¿y aquel hombre, aquel esclavo, lo tienes a la venta? Dice, no, ese esclavo no, ese esclavo no está a la venta. Y bueno, pero ¿por qué le dice la gente? ¿Pero por qué está ese esclavo tan gozoso? O sea, les da de comer diferente, tienen algún trato diferente, es jefe de los demás esclavos. No, ese esclavo es igual que los demás, come en la misma galera que comen todos los esclavos. ¿Sí? Y hermanos, este agente, el agente de ventas le dice entonces, pero ¿por qué no lo vendes? ¿Verdad? No, porque es un esclavo especial. Y él, hermanos, este esclavo, le dice el administrador a la gente, este esclavo viene de la tribu, de una tribu donde su padre es el rey. ¿Sí? Y me enteré, hermanos, dice el administrador a la gente, le dice, me enteré que él es el hijo de un rey de la tribu y por eso él recuerda de dónde viene, él recuerda quién es y por eso anda así, anda gozoso, anda feliz, ¿verdad? ¿Ven? Y entonces, hermanos, estaba meditando en esta historia y, hermanos, quizás habían más esclavos, hijos de rey de tribus, ¿sí? Quizás habían más esclavos que eran hijos de rey, pero andaban tristes, andaban afligidos. ¿Por qué? Porque olvidaron de dónde venían, olvidaron quiénes eran. Y me hace pensar en nosotros como cristianos, ¿sí? Me hace pensar a nosotros como extranjeros en esta tierra, hermanos. Si ese esclavo, hijo de rey, podía recordar
de dónde venía, podía recordar quién era y mantenía su mentón erguido, su frente en alto, caminaba firme, hermanos. ¿Cuánto más nosotros que somos hijos del Rey Altísimo, hermanos? ¿Cuánto más nosotros que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores? Amén. Gloria a Dios, amén, hermanos. Aunque estemos en una tierra extraña, aunque seamos hijos e hijas del Rey Altísimo, hermanos, y estemos aquí, debemos recordar de dónde venimos. Debemos recordar quiénes somos, hermanos. Y esta palabra nos recuerda quiénes somos. Amén. Amén. Y no las letras que están aquí, hermanos. La palabra, nuestro Señor Jesucristo, es quien nos recuerda quiénes somos. Y debemos caminar como tales. Debemos vestirnos como tales, hijos del Rey, hermanos. Debemos actuar como tales, hablar como tales, hijos del Rey, hermanos. Vivir nuestras vidas. Tenía aquí en la nota, vivir nuestras vidas como tales hijos e hijas de un rey. Hijos e hijas del Rey Altísimo, hermanos. Amén. Hoy somos esclavos en esta tierra extraña para nosotros. No es nuestra tierra, hermanos. Nuestra tierra está más allá. Amén. Nuestra tierra está en lo alto con nuestro Señor Jesús. Pero hoy estamos siendo esclavos acá y debemos recordar de dónde venimos, debemos recordar quiénes somos. Amén. Gloria a Dios, hermanos. ¿No les pasa, hermanos, que cuando ponen una alarma para despertarse a las 7 de la mañana o a las 9 de la mañana, la alarma suena y no la escuchamos? O si la escuchamos, la omitimos, le damos suspender. ¿Sí? Hermanos, hoy está sonando esa alarma, hermanos, que trae nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy está sonando la palabra de Dios en nuestros corazones, hermanos, y está en nosotros. Si dejamos que la alarma suene y suene y suene, o peor, hermanos, está en nosotros si suspendemos la alarma, hermanos. Hermanos, hoy la alarma está aquí para despertarnos espiritualmente, hermanos. Dios nos dejó una alarma, su palabra, y decimos, no, un ratito más. No, hermanos, un ratito más, no. Es hora de despertarnos ya, hermanos. Amén. Gloria a Dios. No como esas vírgenes insensatas, ¿sí? Que dejaron para lo último conseguir el aceite, hermanos. Cuando llegó el novio ya era muy tarde para conseguir ese aceite. Seamos más como esas vírgenes prudentes. Amén. Hoy la alarma nos está diciendo, sube acá donde podremos recibir ese alimento sólido, hermanos. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Dice nuestro hermano Branham en este mensaje llamado Amnesia Espiritual, dice, cuando el mundo y la iglesia se unen, entonces no quieren nada espiritual, ¿sí? No quieren el así dice el Señor. Quieren ser cristianos y vivir como el mundo, ¿sí? Quieren tener un pie adentro y otro pie afuera. Llegan a una intersección, hermanos, y quieren partirse en dos. Quieren agarrar para allá y quieren agarrar para allá. No sé cómo lo van a hacer, hermanos, porque si nos partimos en dos, nos morimos, ¿no? ¿Ven? Tenemos que tomar una decisión, o vamos para la izquierda o vamos para la derecha, ¿sí? Pero, hermanos, las iglesias hoy en día quieren mezclar a Dios con el mundo, quieren mezclar y traer el mundo a las iglesias y quieren quieren vivir con eso, ¿sí? ¿Saben qué es eso, hermanos? Dice nuestro hermano Abraham, amnesia espiritual. Esa indecisión, esa amnesia espiritual, porque no están recordando quiénes son, no saben, no olvidaron de dónde vienen y no saben qué camino tomar, hermanos. ¿Ven? Olvidaron quiénes son y de dónde vienen, perdieron su vocación, como lo leímos antes.
perdieron su llamado y su elección, hermanos. Esa elección que en algún momento habían hecho, la perdieron. Oh, hermanos, cómo me compunge eso. ¿Sí? La amnesia espiritual lo que causa es endurecimiento de nuestros corazones, hermanos. Nos volvemos insensibles a la palabra de Dios y no queremos nada espiritual. Es que llegamos a eso, hermanos, que no queremos nada espiritual si nos volvemos insensibles, si nos volvemos duros de corazón, si olvidamos quiénes éramos, nos volvemos insensibles a lo que éramos. ¿Qué tal ese esclavo hijo del rey si hubiera olvidado quién era? ¿Sí? Si ese esclavo hijo del rey hubiera olvidado quién era, si hubiera vuelto insensible a eso que era él, a eso que lo hacía él, a la identidad que él tenía. ¿Sí? Hermanos, quizás ya han escuchado mi testimonio de cuando yo me salí de la iglesia. Y esto, hermanos, me sucedió a mí. Esto que hemos estado hablando, me sucedió a mí cuando tomé la decisión de apartarme de los caminos de Dios. Estuve en un punto donde se hizo una intersección. Yo tuve que decir, o tomo a la derecha o tomo a la izquierda. Y poniendo una dirección, hermanos, digamos que yo tomé a la izquierda, tomé para hacia afuera del mundo, hacia afuera de la iglesia, perdón, hacia afuera de las cosas de Dios. Pero, hermanos, un día llegó un recordatorio a mi corazón. Un día sonó esa notificación en mi corazón, hermanos, y tuve que tomar una decisión. Tuve que tomar esa decisión y hacerlo rápido, hermanos. No podía esperar a aplazar esa alarma que estaba sonando en mi corazón. ¿Ven? Si la aplazaba, iba a ser muy tarde después. Me iba a agarrar tarde, hermanos. Y tuve que tomar una decisión. O me identificaba en Cristo o me identificaba fuera de Cristo. ¿Ven? Y usted, mi hermano, mi hermana, ¿dónde se identifica más? ¿En Cristo o fuera de Cristo? Hoy, hermanos, si estamos teniendo un episodio de indecisión, donde estamos quizás en algún punto de que si seguimos acá o si seguimos por este otro lado, hermanos, hoy Cristo te está hablando, hermano. Hoy nuestro Señor Jesucristo está sonando la alarma en nuestros corazones, hermanos, y está en nosotros el camino que vayamos a tomar, hermanos. No puede ser que digamos, hermanos, sí, yo me identifico con Cristo. A mí me gusta venir a la iglesia, yo quiero estar acá, yo quiero servir a Dios, pero uy, es que también me gusta salir con mis amigos a tomarnos esas cervezas. También me gusta salir con mis amigos a aquellos, a los bailongos que llaman. Oh, hermanos. O me gusta estar en la iglesia, pero es que también disfruto mucho de esas conversaciones donde hay chistes vulgares. ¿Cómo me hacen gozar? Oh, hermanos, no podemos estar así, hermanos. O somos de Cristo o estamos fuera de Cristo. Amén. O es blanco o es negro. No puede ser gris. No puede ser gris, hermano. ¿Usted es cristiano o no lo es? ¿Usted se identifica en Cristo o no se identifica en Él? Y esto me recuerda, hermanos, una frase que me gusta tanto y hace unos días estuve conversando con un joven y le dije esta frase, hermanos. Aquel lobo al que alimenten más será el que gane la batalla. Amén. Y ese lobo, hermanos, que estamos alimentando hoy, será el que esté más fuerte, el que gane esa batalla. ¿Cuál lobo estás alimentando, hermano?
¿Estás alimentando el lobo del Espíritu Santo o estás alimentando el lobo del enemigo? Amén. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Quisiera que vayamos a Apocalipsis 3:16, hermanos. Y hoy va a ser un mensaje corto. Quisiera pedirle a los músicos que puedan ir pasando, puedan ir tocando alguna música instrumental suave. Mientras vamos dando cierre a esta palabra. Amén. Dicen Apocalipsis 3:16, ¿lo tienen, hermanos? Amén. Dicen estos, en esto hemos conocido. No, perdón. Tengo mal la nota. Tengo mal el versículo, hermano. Lo voy a leer de la nota. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amén. A Dios no le gusta que estés parado en la frontera, hermanos. A Dios no le gusta que estés ahí, hermanos. Si estamos parados en la frontera, no sabemos si somos de acá o si somos de allá, ¿cierto? A Dios le gusta que seamos decididos, hermanos. A Dios le gusta que nos decidamos y que tomemos una elección, hermanos, y que la tomemos cuanto antes. Amén. Porque dice, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Amén. Nuestro hermano Branham, en este mensaje, Amnesia Espiritual, dice, una de las cosas más tontas que ha visto, o que he visto, dice nuestro hermano Branham, es un mulo, es una mula. ¿Y por qué? Porque es un híbrido. El mulo no sabe si la mula no sabe si es yegua o si es burro. Y el burdégano es el mulo, el esposo de la mula, ¿verdad? No sabe si es caballo o si es burra, ¿sí? Ambos son híbridos. Y algo más interesante, son híbridos estériles, hermanos, no se pueden reproducir, ¿sí? Estos mulos, estas mulas, no se pueden reproducir. Y hay algo impresionante acá, hermanos, que en principio un burro y una mula llegan a considerarse como lo mismo, ¿sí? Quizás si le bajan un poquito al volumen que está un poco alto. Un burro y una mula llegan a considerarse como lo mismo, ¿sí? Hermanos, somos caballos puro sangre o somos burros. Y si somos mulas, al final de cuentas vamos a ser considerados como burros, hermanos. Quisiera traerles otra historia, otra mala historia contada por mí, hermanos. Quisiera que nos pongamos de pie para ir dando cierre, hermanos. La historia del soldado francés, hermanos. Este soldado, hermanos, era un grupo de soldados del ejército francés, hermanos, que habían peleado sus batallas, que habían pasado por tanto y tenían fuertes golpes que habían causado conmoción, que habían pasado, que están con un síndrome de amnesia. Entonces un grupo de personas organizaron un evento para que llegaran familiares de soldados perdidos, ¿verdad? Y entonces llegaron estos familiares a la actividad y muchos de estos soldados no fueron reconocidos. Entonces el grupo de personas se llevaron a estos soldados a un sanatorio, ¿sí? Se llevaron a estos soldados a un sanatorio, hermanos, y de camino en el tren
lo detuvieron en una colina. Detuvieron el tren en una colina con estos soldados porque era muy largo el camino. Entonces, para que ellos pudieran estirarse, para que ellos pudieran relajarse un poquito de este camino, pudieran descansar, ¿sí? Entonces, los soldados se bajaron, pero hubo un soldado en especial, hermanos, que se quedó parado en la puerta del tren. Se quedó parado en la puerta del vagón y miró hacia la colina, miró hacia los árboles, y miró un riachuelo, hermanos, y un camino. Y este soldado se bajó del vagón y empezó a caminar. Y uno de los guardas vio al soldado, pero lo dejó, no lo detuvo. Dijo el guarda: voy a seguirlo por cualquier cosa. Y lo dejó, hermanos, y unos cuantos pasos más adelante, el soldado se frotó sus ojos, volvió a ver la colina, hermanos, volvió a ver los árboles y vio por allá una cabaña. Y fue a la cabaña, y antes de llegar y tocar a la puerta de la cabaña, sale un anciano. Abre la puerta un anciano, hermanos, y le dice el anciano: oh, hijo mío, te estaba esperando. Sabía que ibas a regresar. Me habían dicho que estabas muerto, pero estás aquí. Te tengo de frente. Y en ese momento el soldado pudo recordar quién era. El soldado pudo recordar, salir de ese estado de amnesia que tenía, hermanos. Amén. Oh, hermanos, cierren sus ojos, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Oh, soldados, quizás estamos pasando por un periodo de amnesia espiritual, hermanos, porque hemos sufrido tantas conmociones en esta batalla, por esta dura batalla peleada, hermanos, por tantos credos, por tantas denominaciones, por tanto ataque que el enemigo nos ha hecho, hermanos. Oh, hermanos, oh, soldados de Cristo, ¿por qué no te detienes por un momento y miras en la Biblia y miras en la palabra de Dios? ¿Por qué no comienzas a caminar, soldado de Cristo, en este sendero de la palabra? Amén. Camina, soldado. Sigue caminando, que un día de estos encontrarás una puerta. Camina, hermano. Camina. Y quien estará al otro lado, hermanos, será tu Padre Celestial. Amén. Será el Rey de Reyes. Y te podrás identificar en Cristo, hermano. Si hoy tienes amnesia espiritual, hermanos, podrás recordar quién eras. Podrás recordar de dónde vienes, hermanos. Aleluya. Pero tienes que caminar, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Hermanos, si hoy estamos pasando por un periodo, por un síndrome de amnesia, hermanos, levante su mano. Gloria a Dios. Levante su mano, hermanos. Y quizás en este momento, hermanos, estemos caminando y encontremos una puerta, y nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, el Rey de Reyes, nos podrá abrir. Pero tienes que caminar, hermano. No te puedes quedar detenido, no te puedes quedar parado ahí, hermano. Tienes que caminar, hermanos. Y hoy, con esta mano levantada, gloria a Dios, sientes, hermano,
que has olvidado quién eres. Sientes que has olvidado de dónde vienes, hermano. Oh, nuestro Señor Jesucristo te está llamando, hermano. Quizás no podemos pasar acá a la plataforma, hermanos, pero, hermanos, les invito a levantar su mano, gloria a Dios. Les invito a levantar su mano, hermanos, y a seguir caminando, Señor. Oh, Padre, bendice, Señor Jesús. Bendice a cada hermano, a cada hermana, Señor, que ha dispuesto su corazón en esta mañana, Señor. Bendice a cada hermano y a cada hermana, Padre Celestial. Padre, que está reconociendo en esta mañana que tiene algún periodo de amnesia espiritual. Oh Señor Jesús. Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda moverse, Señor, en medio de cada uno de estos corazones, Señor. Padre, que esa palabra que ha sido dicha hoy, Señor, no por mí, Señor, sino por tu Espíritu Santo, hermanos, Padre, pueda generar frutos, Señor. Padre, que no sigamos como mulos o como mulas después de haber escuchado esto, porque somos estériles, no podemos dar frutos. Oh Señor Jesús, que podamos salir como estos caballos de pura sangre que pueden reproducirse, que pueden dar frutos, Señor, frutos del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor Jesús, bendice a cada hermano que tiene su mano levantada, Señor. Bendice cada corazón al otro lado de la transmisión, Señor. Padre, que han reconocido en esta hora, Señor. Padre, que son soldados que han sido golpeados, que han sido soldados que han recibido duros golpes en la vida, Señor. Padre, y hoy no saben de dónde vienen. Han olvidado de dónde vienen, han olvidado quiénes son, Señor. Bendícelos grandemente, mi Señor. Y que tu palabra, Señor, sea viva en cada corazón, Señor Jesús. Oh Padre Celestial, gracias, mi Dios, por haberme permitido este tiempo, Señor. Sabes que con lo mejor de mi corazón, Señor, Padre, me presento y me paro acá, Señor, no porque sea digno, Señor, sino porque tú pusiste algo en mi corazón, Señor. Y sé que un alma, Señor, un corazón tenía que escuchar esto, Señor. Gloria a Dios. Amén. Mi hermano, hermana, si esa persona eres tú, Señor, si hermano, hermana, si esa persona eres tú que tenías que escuchar estas palabras, ríndale todo a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ríndale todo a Él, Señor, que Él lo librará de esas cadenas que el enemigo les ha dado. Oh Señor, Padre, bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos en esta mañana, Señor, y que el fuego de tu Espíritu Santo, Señor, sea vivo, que podamos tener avivamientos en nuestros corazones, Señor. Oh, aleluya, Señor, gloria a Dios. Bendito seas, Padre. Oh, Señor. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Dios los bendiga.